Hola chicos y chicas, aquí estamos de nuevo. Vamos a abordar esta segunda parte del viaje que hice en verano de 2018 por Asturias. Si no has visto la primera parte, no te la puedes perder. Te dejo aquí la tarjeta con el enlace. Nada, echarle un vistacito que no tiene pérdida. Vamos con ello. Por la mañana salí otra vez por la Nacional 634 hasta Llanes, donde pasé la mañana entre visitas a monumentos, como este del monumento a la mujer del pescador, viendo los desfiles de las fiestas del pueblo, que eran ese día, el casco antiguo, Palacio de los Duques de Estrada, etc. Y seguí hacia el oeste, parando a visitar la playa de Gulpilluri, que al igual que la de Cobijeru, es una playa interior que se forma por la filtración de agua de la marea. La pillé bajando la marea, por lo que casi no tenía ya agua, pero se ve perfectamente la marca de hasta donde llegaba apenas unos minutos antes. Luego visité la playa de Cuevas del Mar. Tiene narices, que según llegas a la playa hay mucha arena, y en la orilla pues solo piedras. Comí en un restaurante de los de Curritos, que son los mejores siempre, un plato de rejo a la gallega que no me cupo entre pecho y espalda, y no sé ni qué era lo otro. A mi lado se sentó un autóctono, que se pidió un cachopo, la virgen. Eso tenía que llamarse cachocarne. Dios, qué tamaño. Además, el pobre hombre vio como su voluntad se doblegaba al poder del pedazo de carne y no se lo acabó. Con esas arranqué con unas gotas de lluvia a visitar los bufones de Pría. Por desgracia había marea baja y poco oleaje, así que no vi bufar ninguno. Pero a través de pequeñas aberturas en las rocas se oía perfectamente respirar al Cantábrico. Perdonad que os dé la coña con la suscripción. No es que quiera ser youtuber profesional ni nada de esto, porque además es muy difícil, pero si crezco lo suficiente para ganar €1, con ese euro prometo que me tomaré un café a vuestra salud, 100%. Así que piénsalo, es por tu salud. Y vaya acantilados. Una imagen para que os hagáis una idea. De Prías me dirigí a Cuevas, a ver la Cuevona, pasando por Ribadesella, donde no intenté la visita a las cuevas de Tito Bustillo, porque sé que hay que sacar cita con mucho tiempo. La Cuevona es otro de esos paisajes que se te clavan en la cabeza y nunca olvidas. El camino es precioso, con tramos en los que la vegetación se ha cerrado, formando un túnel verde. Pero cuando llegas a la cueva que da acceso al pueblo de Cuevas, te quedas con la boca más abierta que la cueva. Lo normal es pasarla primero en la moto, o en el coche, el que vaya en coche, y volver a pasarla andando para disfrutarla. Os dejo este vídeo, que es de una amiga de Facebook, que me lo ha cedido, y nada, se lo agradezco. Esta cueva es totalmente natural, la abrió el cauce del río que la sigue atravesando, aunque ya es apenas un hilo de agua. Volviendo hacia la costa, intenté subir el Mirador del Fitu, otro imprescindible de Asturias, pero se agarró una niebla bestial y me fue imposible ver nada. Sí que subí, pero iba en primera, sin ver nada, apenas un par de metros, y oyendo solo el rumor de mi motor y unos cencerros muy muy cercanos. Una vez arriba no pude hacer ni una foto por lo mismo, pero nada, me prometí a mí mismo volver y volví, pero bueno, esa es otra historia. De vuelta a la costa, esta vez ya por la carretera nacional 632, buscando dónde dormir, acabé en la playa de la Griega, o la Greca, como queréis llamarla. Me hacía mucha ilusión ir, aunque llegué sin saber ni que estaba allí. Me apetecía venir porque aquí hay un yacimiento de ignitas, o huellas de dinosaurio fosilizadas, que quería ver. Son dignas de ver, y el camino, perfectamente habilitado hasta ellas, te va metiendo un poco en la escena, ya que es un bosque de laurisilva y eucaliptus, en el que no te cuesta nada imaginar algún dinosaurio paseando por allí. Esa noche estuvo lloviendo toda la noche, y a la mañana siguiente también. Pero bueno, si no quieres mojarte, no vengas a Asturias.
Salí, siempre hacia el oeste, y pasé por Lastres, el pueblo del doctor Mateo. Entre que ya lo había visto en la serie, el tiempo que hacía, y que todo el pueblo está cuesta arriba, lo pasé de largo. Fui a ver el llamado Faro de Lastres, en realidad desde luces. Poco a poco fue dejando de llover y pude disfrutar un poco más el paisaje. Esta foto la hice por instinto, porque soy daltónico y a mí no me dice mucho. Pero bueno, imagino que el que vea bien los colores le tiene que flipar. De aquí bajé a Tazones a comer y conocer el pueblo en el que desembarcó en 1517 el que fuera el rey Carlos I de España y V de Alemania. Ahí en nada. Es un bonito pueblo marinero, pero como yo soy más de tierra, pues comí fabada y un mini cachopo. Después de comer pasé por Gijón, pasé de largo porque es muy grande y muy bonito para una visita de estas rápidas. Así que lo dejé para otra ocasión. Y continué hacia Luanco, donde visité el faro y centro de interpretación del Cabo de Peñas. Una visita muy interesante. Te enseñan cómo en las costas cantábricas no hace demasiado los calamares gigantes y las ballenas jugaban a comerse. Y bueno, muchas otras cosas. El entorno del faro está habilitado para el paseo y es una visita muy recomendada. Mira, no pasan más cosas pues porque Dios no quiere. La siguiente parada fue en el cabo de San Juan de Avilés. Vaya paisajes, con el Cantábrico siempre de fondo. Acabé montando el chalet en el camping de Playa Baínas. Y tras un bocata de cecina y 2 botellitas de sidra, pues ya parece que me volví a animar un poco. Dormir con el sonido de las olas a 20 metros es algo indescriptible. Aunque bueno, mira, lo acabo de describir. Hoy era día de kilometrada. Por la mañana no podía dejar de visitar Cudillero, un pueblecito marinero sacado del mejor cuento que os hayan podido contar. No tengo palabras para describirlo, ni por cómo es el pueblo, ni por recuerdos que tengo en él. Un buen desayuno después, cogí camino hacia Luarca, donde descansa Severo Ochoa, quien consiguió sintetizar ADN gracias al descubrimiento de la polinucleótido fosforilasa. Pero vamos, que si no lo hubiera hecho él, pues lo hubiera hecho yo. ¿Perdona? El cementerio con mejores vistas del mundo. Decir que todo el tramo que discurre desde Cudilleros hasta Luarca por la Nacional 632A y luego la 634 es la bomba. Es una de las mejores carreteras por las que transité. Igual que luego todo el tramo de la 634 de vuelta desde Luarca hasta Arriondas, donde ya me desvié de la 634 a visitar Cangas de Onís. Nada, deportivamente hablando, lo que es por moto pura, curvas, etcétera, ya os digo que estas dos carreteras son de lo mejorcito. Y todo el oeste asturiano y el interior son carreteras de las que no ves una recta ni con receta médica. Ya estoy viendo una imagen que se está mareando hasta el pobre GPS. Una vez en Cangas de Onís visité el archiconocido Puente Romano y su masificación turística. Visita rápida, porque ya lo conocía, y a Covadonga. Espectacular, sin palabras también. Lástima que en verano esté restringida la subida a los lagos. Atardeciendo ya, volví a Cangas para coger la Nacional 625 en dirección sur, hacia Riaño. Esa carretera es otra que tal baila. También retorcida como ella sola, pasas por el desfiladero de los Bellos, que si el de la Ermida es bonito, este es impresionante, vamos. Es más estrecho aún que el de la Ermida, más, como digo, más retorcido. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Tenéis que ir a Asturias sí o sí. Ir preparando las maletas para este año porque hay que ir. Y de nuevo a Riaño. Nada, a dormir otra vez. Última noche de viaje, al día siguiente carretera. Solo carretera, una sonrisa debajo del casco de oreja a oreja por todo lo pasado. Y soñando con el momento de volver. Impresionante. Nada, chicos, espero que os haya gustado este resumen. Siento no haber tenido más vídeo. Como os digo, no tenía cámara aún. Una pena. No podéis dejar de visitar Asturias porque es impresionante en todo.
culturalmente, las carreteras, de lo mejorcito que he visitado. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, pues me lo podéis hacer saber por los comentarios. Podéis suscribiros al canal o mandarme a hacer puñetas, lo que prefiráis. Nada, chicos, un saludo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.